Las principales temáticas que se desarrollarán en el 23º Seminario Internacional y 11º de Tecnología y Regulación, Mercado de Telecomunicaciones 3 son: reglas de competencia en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, reformas regulatorias y de competencia del sector de telecomunicaciones, experiencias y recomendaciones internacionales. Invitamos a nuestro primer expositor, el ingeniero Fabián Jaramillo Palacios, superintendente de Telecomunicaciones, máster en Ingeniería Electrónica de la Universidad de Tecnología de Inglaterra. El ingeniero Jaramillo ha ejercido importantes cargos, entre ellos la presidencia de la Función de Transparencia y Control Social, fue decano de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Estatal de Cuenca. Su aporte académico es destacado al ser autor y coautor de más de 40 publicaciones técnicas y profesionales. El ingeniero Fabián Jaramillo nos acompaña con el tema Evaluación de la aplicación del reglamento sobre el acceso y el uso compartido de la infraestructura física necesaria para fomentar la sana y leal competencia en el sector de telecomunicaciones. Bueno, un saludo nuevamente. Voy a abordar un tema que se ha venido tratando durante algunos años ya en nuestro país, no es un tema nuevo. Sin embargo, ya lo mirarán hacia el final en las conclusiones, no es un tema tampoco que ha tenido resultados efectivos. ¿Cuáles son las razones para compartir infraestructura? No es un asunto traído al acaso, no es un invento que lo hemos realizado aquí en el país, es un asunto que ya se viene implantando y utilizando durante muchos años en varios países. ¿Por qué la compartición de infraestructura? Uno de los asuntos que podemos mirar con atención tiene que ver con la inequitativa distribución de los servicios, comparando las áreas urbanas y las áreas rurales, comparando los sectores económicamente más pudientes y los menos pudientes. Y obviamente también debemos entender la lógica de las operadoras de telecomunicaciones, que, como muchas veces digo, no son las hermanas de la caridad, no están aquí para brindar un servicio humanitario, están para hacer negocios, y esos negocios tienen necesariamente que mirar el retorno de las inversiones. Y cuando hablamos de sectores que tienen población escasa y ni se diga dispersa, obviamente esos sitios no son los atractivos como para implantar infraestructura. De ahí que se vea la necesidad de encontrar mecanismos para que los costos de esas inversiones se puedan reducir, y una manera de hacerlo es a través de la compartición de esas inversiones y de esas infraestructuras. Es una forma entonces en la que podemos reducir de manera significativa los costos y podríamos dar oportunidad a llegar a lugares en los cuales no resulte tan atractivo en la óptica económica, pero que sea muy importante en la óptica social. Permite también reducir los costos a los usuarios finales, no solamente cuando hablamos del área rural, sino también cuando hablamos de las áreas urbanas, cuando hablamos de sitios en donde es difícil implantar infraestructura. Hablemos de la ciudad de Cuenca, hablemos del centro histórico de Cuenca. No es un sitio en donde hay grandes facilidades para instalar infraestructura y que por lo tanto la oportunidad de conseguir un sitio, un local en condiciones económicamente ventajosas es escaso, menos si es que ya está ocupado por alguna de las operadoras. Eso podría también motivar
a una necesidad de compartir la infraestructura de manera que se puedan reducir los costos, los precios a los usuarios finales al compartir también la amortización. La compartición de infraestructura también puede incentivar la migración hacia nuevas tecnologías y a la implantación de la banda ancha móvil. El hecho de que se pueda utilizar infraestructuras que ya están desplegadas por algunas de las operadoras podría dar lugar a que en lugar de invertir nuevamente en equipamientos del mismo tipo, se pueda hacer inversiones en equipamientos adicionales que permitan crecer en el ámbito tecnológico y brindar servicios que hoy son demandados por los usuarios, particularmente de acceso a datos. El acceso a llamadas, a tráfico de voz es una demanda que va decreciendo, mientras que el pedido de los usuarios por banda ancha, más ancha, por disponer de velocidades más elevadas es siempre creciente. Otras razones pueden mejorar la competencia entre los operadores. Si es que miramos que la infraestructura deje de ser un elemento diferenciador solamente por haberse ubicado primero, por haber llegado a establecer condiciones ventajosas para la prestación del servicio, y dejar de lado a otros usuarios, eso puede resultar inadecuado. Si es que se consigue que esa infraestructura sea compartida, podríamos hablar de que los operadores ya no van a competir por esa ubicación privilegiada, sino van a competir porque brindan mejores servicios o brindan mejor condición de la prestación de los mismos hacia los usuarios finales. Esta es una tendencia creciente en varios gobiernos y organismos de regulación que propende fomentar la conectividad y que propende también mirar algunas opciones como que sea, por ejemplo, el Estado el propietario de las infraestructuras y que sean los operadores solamente los utilizadores. Esos son algunos de los esquemas que se pueden emplear, y así nos dice la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la fuente de estas razones que he recogido aquí para la exposición de hoy. Algunas generalidades respecto de la compartición de infraestructura. En primer lugar, cualquier compartición de infraestructura, cuando es técnicamente posible, debe ser permitida e impulsada por el mercado. Cuando es no técnicamente posible, hay situaciones particulares en las cuales sí puede existir alguna dificultad o alguna deficiencia para poder compartir la infraestructura. Ejemplo, la condición de diseño estructural de la torre podría ya no soportar mayor carga y sería necesario prácticamente hacer una nueva o reforzarla de tal manera que los costos resulten prohibitivos y que sea preferible hacer una nueva inversión. O el espacio físico es insuficiente, ya no caben más equipos, ya no caben más elementos, no hay otra manera que buscar otra opción. Pero cuando es posible la compartición de infraestructura, esta debe ser propiciada e impulsada por el mercado. ¿Cómo se hace esa compartición de infraestructura? ¿Cómo dice la disposición que fue dada por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones que debería efectuarse esa compartición de infraestructura entre operadores de servicios de telecomunicaciones? Dice que los operadores deben negociar las condiciones de esa compartición. Así debería ser en principio, pero lo que normalmente ocurre es que hay exigencias exageradas de uno y otro y por lo tanto terminan no existiendo acuerdos. Al no existir acuerdos, prácticamente es indispensable que haya una imposición de esa compartición por parte de los organismos encargados de tales actividades y de tales labores.
Este es un mecanismo que, como ya lo señalé, incentivaría las inversiones, la competencia y la innovación tecnológica y que deberían ser más bien impulsados desde todos los sectores. ¿Qué estamos diciendo? Que, por ejemplo, en el caso del Ecuador, en lugar de disponer una torre, un grupo de antenas por cada operadora, podríamos perfectamente tener una única torre con 3 grupos de antenas en esa misma torre. Incluso podemos ir un poco más lejos, como lo vamos a detallar más adelante. Aquí hablamos de 2 tipos de comparticiones de infraestructura. Hablamos de una compartición de infraestructura activa. En esa compartición de infraestructura activa hablamos de la posibilidad de ser coutilizadores de elementos que están disponibles y que podrían ser, por ejemplo, en el caso de la gráfica, la torre solamente. En ese caso, la compartición es una compartición compuesta. Cada una de las operadoras dispone de su red, de su nodo, de su radio base, etcétera, y lo único que están compartiendo es el mástil o la torre. Estos elementos pueden estar conectados independientemente a las redes respectivas de cada una de las operadoras. Aquí estaríamos hablando de una compartición de tipo coubicación, es decir, están ubicados en un mismo sitio, en el mismo nodo, le estamos llamando nodo B, puede llamarse nodo 8, 9, 10 o 50 o lo que sea, pero en este mismo nodo están compartiendo el mástil o la torre para ubicar ahí su infraestructura. Puede ser una compartición activa también de otra naturaleza. Podemos estar hablando de que comparten el sitio. Ahí estamos hablando de cohabitación, no estamos hablando de coubicación, estamos hablando de cohabitación. En un mismo sitio se implantan 2 infraestructuras absolutamente separadas, cada una tiene su mástil, cada una tiene su antena, cada una tiene sus BTS, cada uno tiene sus equipos de radio y cada una de estas tiene conexiones independientes a sus redes respectivas. Este es otro mecanismo de compartición de infraestructura. Puede haber también una compartición pasiva. En esta compartición pasiva podemos tener aquí una torre, y podemos aquí tener antenas tanto para la operadora A como para la operadora B. Es decir, están compartiendo elementos que sirven para dar servicio a ambas operadoras. Este es el ejemplo que se está aplicando en el aeropuerto de Quito. En el aeropuerto de Quito, en el interior, en la sala de atención al público para las aerolíneas, está instalada una infraestructura que está compartida para todas las operadoras. Y hay otros elementos que son independientes de cada una de las operadoras, es decir, el elemento radiante, la antena, sirve para todos, pero hacia la parte posterior, el backhaul de cada una de las operadoras es independiente. Otro tipo de compartición de infraestructura pasiva puede ser esta, por ejemplo, disponer de un anillo de transmisión único. Ese anillo de transmisión único puede ser operado incluso por un tercero, por un operador independiente, y a ese anillo de transmisión se conectan las redes de cada una de las proveedoras de servicio y brindan acceso individual a cada uno de los usuarios. Este es otro mecanismo de compartición de infraestructura que también puede implantarse o utilizarse según sea el caso. ¿Cuál es el inconveniente mayor que enfrentan las operadoras de telecomunicaciones en el momento presente? En el momento presente, el despliegue de infraestructura es una exigencia contractual por un lado, que dice que deben crecer
determinado número de clientes y que deben dar atención a determinados lugares. Por otro lado, hay problemas de calidad de servicio en los cuales la superintendencia detecta huecos de cobertura o insuficiente infraestructura para cursar el tráfico de determinada operadora y le obliga a la operadora, le dice, aquí tiene que implantar una nueva infraestructura, tiene que disponer de una nueva antena, tiene que poner una nueva radiobase. ¿Qué es lo que ocurre? Luego de pasar el tortuoso trámite por los municipios, que es uno de los severos inconvenientes que deben afrontar, que además muchos de esos trámites nada tienen que ver con aspectos técnicos, sino tienen que ver con otro tipo de exigencias, como que, por ejemplo, le tiene que pavimentar la calle, o le tiene que construir las aulas, o le tiene que dotar de alguna cancha de uso múltiple para algún lugar, etcétera. No tienen nada que ver con telecomunicaciones. Además de eso, cuando se cumplen los trámites municipales y se obtiene el permiso y se hace la socialización con la ciudadanía, luego vienen los inconvenientes ya puntuales del barrio. El barrio ejerce otra nueva presión de oposición. ¿Por qué? En algunos casos motivadas por creencias, supersticiones, situaciones que se han divulgado a través de información que está disponible en el Internet y que dice que puede afectarse la salud humana como consecuencia de la presencia de elementos que emiten radiación no ionizante. Y yo termino pensando siempre que el elemento más incidente para la limitación de implantación de nueva infraestructura no tiene nada que ver con ninguno de esos aspectos. Tiene que ver con una enfermedad severa que padecemos los seres humanos, que se llama envidia, ¿no? Y esa es muy difícil de erradicar. ¿A qué envidia me refiero? Me refiero a que cuando me entero que al vecino del frente le pagan 400 o 500 dólares de arriendo por un pedazo de terreno que antes no lo ocupaba en nada, que era el patio, era la huerta, era cualquier cosa, yo prefiriera que ese pago me lo realicen a mí, obviamente, ¿no? Que soy el vecino del frente y que estaría en situación prácticamente idéntica respecto de la ubicación. Pero como no consigo que ya la operadora cambie de su decisión para contratar conmigo esa ocupación, entonces prefiero quitarme la envidia argumentando otras cosas, que me voy a morir de cáncer, que desde cuando se implantan esas infraestructuras las suegras se vuelven mal genios, una serie de mitos que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, que no tienen nada que ver, que no tienen fundamento real, pero que son buenos pretextos para quitarnos la envidia y hacer que desaparezcan de la vista. Ese es uno de los problemas más graves que debemos afrontar. De ahí que haya una necesidad imperiosa de compartir la infraestructura, porque si en lugar de tener una torre debemos tener 3, y si vienen más operadoras, más torres, más antenas, más radiobases, etcétera, sería deseable más bien que haya la posibilidad de usar esos mismos sitios, dotándoles de los elementos mecánicos, estructurales, etcétera, suficientes como para poder soportar la infraestructura de todas las operadoras. ¿Cuáles son las potencialidades? Las potencialidades de la compartición de infraestructura permite generar despliegue de más cobertura, más amplio, más rápido hacia zonas nuevas y actualmente desatendidas. Como lo señalé, hay muchos sitios en donde no es atractivo hacer un despliegue por el elevado costo, y si es que ya hay una operadora que está presente en el lugar, es preferible llegar a acuerdos de compartición. Se fortalece la competencia, se reduce el número de sitios de antenas y se puede tener un impacto visual menor inclusive.
Se puede reducir el gasto de energía y la huella de carbono de las redes móviles. Estos son aspectos que antes no los tomábamos en consideración, simplemente las operadoras debían instalar sus infraestructuras, no importa que pasen o posterior. Debemos comenzar a ser conscientes de que el transcurso del tiempo y la velocidad a la que se está desarrollando la tecnología hace que en poco tiempo generemos basura tecnológica en grandes volúmenes, y esa basura tecnológica tiene que ser desechada y dispuesta de manera segura para evitar contaminación, para evitar impacto en el medio ambiente. Debemos, por lo tanto, también tener presente estas situaciones. El impacto ambiental, el impacto al paisaje. Estamos de acuerdo de que las antenas, las torres que se usan para el despliegue de redes móviles no son elementos que adornan el paisaje, que contribuyen al ornato de las ciudades, no, todo lo contrario. De ahí que sea también necesario normativas respecto de mimetización, respecto de formas que permitan reducir el impacto paisajístico de estas infraestructuras. Permite reducir los costos para las operadoras, permite reducir trámites y procesos de socialización. Eso ayudaría a la velocidad de implantación de las redes móviles. Al respecto, existe ya una normativa que fue emitida por el CONATEL el 20 de abril de 2009. Esa normativa dispone a las operadoras de telecomunicaciones del servicio móvil avanzado a compartir su infraestructura. Ahí tiene que haber de por medio una solicitud de parte de una de las operadoras hacia la otra que ya tiene implantada la infraestructura, o podría haber también acuerdos en aquellos sitios en los que todavía no hay desplegada infraestructura por ninguna de ellas para hacerlo en forma conjunta. Esos son mecanismos que hasta la presente fecha no se han aplicado, no se han utilizado. El reglamento sobre el acceso y uso compartido de infraestructura física ya fue emitido para que sepan exactamente cómo proceder en cada uno de los casos. Esto da derecho de acceso y uso compartido. Esto está normado ya en la parte reglamentaria, es aplicable a las 3 operadoras. Puede ser realizada esta compartición por acuerdo, como lo dije. Las operadoras que ya tienen desplegada infraestructura pueden recibir la solicitud y voluntariamente negociar para llegar a un acuerdo de pago, de remuneración por la utilización de esa infraestructura. Pero si no hay acuerdo entre las operadoras, hay la facultad de ordenar de parte de la Secretaría de Telecomunicaciones, en este caso, que es la administradora de los contratos de telefonía móvil, es quien administra los contratos, y la Senatel es la que da la orden de compartición de esta infraestructura en caso de que no llegara a establecerse un acuerdo. Estos acuerdos se determinan en el reglamento que deben ser equitativos, deben ser igualitarios, no discriminatorios, deben propiciar la redistribución y deben mirar la verdadera disponibilidad de la infraestructura en sus características físicas y mecánicas para que no se cause inconvenientes a quienes ya están usando esa infraestructura. Debería propiciar una competencia leal. Eso es una utopía que todavía no es factible conseguir en el mercado práctico. Es un ideal que está bastante lejos de las condiciones en las que se desarrollan los mercados. En general y prácticamente en todas las actividades de cualquier naturaleza productiva, lo que se procura, o es el objetivo no declarado abiertamente de cualquier operador, es convertirse en monopolio. Ese es el objetivo no declarado de cualquier operador que aspiraría a convertirse en monopolio, deshacerse de su competencia para entonces sí poder implantar sus condiciones. Ese objetivo no declarado contrasta contra las aspiraciones de los usuarios que queremos tener oferta múltiple, opciones para seleccionar y escoger las mejores condiciones,
y por lo tanto debemos encontrar un término medio adecuado que nos permita, por un lado, incentivar el progreso y desarrollo de estas operadoras y por otro lado, también atender eficientemente a los usuarios. Esta competencia debería ser en igualdad de condiciones, debería ofrecer nuevos servicios de telecomunicaciones y dar acceso a lo que se denomina el servicio universal. Eso es el objetivo de una competencia leal. La disposición de compartición de infraestructura emitida por el CONATEL en noviembre de 2009 declara como infraestructura física de compartición obligatoria a las torres o soporte de antenas de cualquier tipo, sistemas de puesta a tierra y espacio físico para equipos asociados a esta infraestructura. Esta infraestructura para la prestación del servicio móvil avanzado de las operadoras OTCEL, CONECEL y Telexa, actualmente CNT, que se denominaba de esa manera a la fecha de emisión de esta resolución de CONATEL. Es decir, es una disposición de carácter obligatorio. En este caso está disponiendo únicamente la compartición física de espacio, de puestas a tierra y de otros elementos asociados. ¿Cuál es la estadística que tenemos a la presente fecha? La estadística que se ha presentado es la siguiente. De parte de la operadora CNT se han solicitado 28 pedidos de compartición y ha recibido ninguno. De parte de la operadora CONECEL ha pedido 88, ha recibido ninguno. Y de parte de la operadora OTCEL ha pedido 162 y ha recibido 4. Es decir, vemos que es un ámbito en el cual hay muchas aspiraciones, pero prácticamente ninguna respuesta. ¿Cuál es el argumento? Es que no llegamos a acuerdos económicos razonables. Ese es uno de los argumentos. Es que yo tengo previsto en esta infraestructura ampliar a red de cuarta generación y para eso voy a necesitar espacio físico adicional. Es que aquí yo voy a poner 2 aires acondicionados adicionales para que esté súper fresca las comunicaciones que vamos a desplegar a partir de mañana. Es decir, hay una serie de argumentos, unos técnicos y valederos y otros que carecen de esa condición, pero que en la práctica lo único que dan como resultado es que no haya compartición. Al no haber acuerdo, por disposición, la Senatel ha dicho tienen que coubicarse en el 21% de los casos del total de los pedidos, en el 21% la Senatel ha terminado diciendo coubíquese, es una orden, eso es lo que ha dicho la Senatel. Apenas el 2% ha sido acatado, esa es la realidad. Entonces, estamos frente a una situación de que la norma existe, de que se propicia el acuerdo y la discusión libre por parte de las operadoras. Al no existir ese acuerdo, hay una disposición de parte de la autoridad competente, pero en la práctica a las operadoras no les importa, no les interesa aquella disposición y simplemente siguen utilizando su infraestructura por su lado sin permitir la compartición con otros. En conclusión, debemos fomentar ampliamente la compartición de infraestructura. Eso debería ser un objetivo que debemos perseguir como Estado. ¿Por qué? Porque va también a permitir abaratar costos, va a permitir crecer en despliegue hacia zonas que no han sido atendidas y otros temas que ya los expliqué anteriormente. Debemos aplicar efectivamente la normativa y las resoluciones vigentes. No hemos recibido tampoco de la Secretaría de Telecomunicaciones como organismo de control una notificación que nos diga no han hecho caso, sanciónelos. Nosotros tendríamos que actuar en ese caso por informe de la Secretaría de Telecomunicaciones.
pero tampoco hemos recibido esa acción de parte de la Secretaría. Se debe estudiar el impacto efectivo de la compartición de infraestructura para propiciar una reducción de precios. Esa es una de las tareas que deberíamos afrontar junto con la Superintendencia de Control de Poder del Mercado para establecer modelos matemáticos que nos permitan determinar que si compartimos las infraestructuras en lugar de tener despliegues individuales de cada una de las operadoras, podríamos conseguir que los usuarios finales sean beneficiarios en razón de que no es necesario hacer múltiples inversiones y que éstas pueden ser reducidas de manera significativa. Recomendación: analizar la opción de implantar en el país un proveedor de infraestructura de acceso. Esta es una de las posibilidades que deberíamos mirar. No es algo nuevo, no es un invento del superintendente de telecomunicaciones, son cosas que se vienen aplicando desde hace mucho tiempo en varios países. Hay una red de transporte única que es manejada por un operador totalmente independiente y este operador independiente da acceso a todos los que quieran usar esa infraestructura, a precios y en condiciones que son aceptables y reguladas debidamente. Debemos modificar las regulaciones que obliguen a las operadoras a compartir la infraestructura. Aquí tenemos que hacer algunos cambios, algunas sugerencias que permitan dar seguimiento, porque ese es uno de los problemas mayores. Aquí la Secretaría dispone, las disposiciones son de hace mucho tiempo, pero no hay un mecanismo de seguimiento y comprobación y por lo tanto quedan simplemente en letra muerta aquellas disposiciones. Debe también evaluarse en sitios con dificultades para compartición de infraestructura, se debe propiciar acuerdos de roaming nacional. Hay sitios en los cuales no va a ser posible instalar mayor infraestructura que la que ya existe y por lo tanto el que llegó ahí primero prácticamente tiene monopolio en esa zona, en ese sector. ¿Qué deberíamos buscar? Acuerdos de roaming nacional obligatorios para que las operadoras puedan brindar servicio a los usuarios de todas las otras operadoras que no tienen la posibilidad de instalar infraestructura en ese sector. Pensemos, por ejemplo, el centro histórico de Quito, el sector del Palacio de Gobierno. No hay sitios como para instalar grandes torres y una de cada operadora. Debemos buscar que lo que ya está instalado pueda ser compartido, obviamente potencializándole, dotándole de los elementos suficientes como para poder emplear esa misma infraestructura para las 3 operadoras de telecomunicaciones. Esas son algunas de las reflexiones que quería compartir con ustedes y quería agradecerles por la atención que me han brindado. Si es que hay alguna inquietud, estoy a las órdenes. ¿Nada? Doctora Ordóñez. Bueno, hay varios esquemas de compartición pasiva que se podrían tener. Se podría hacer, por ejemplo, roaming, se podría utilizar partes de la red, por ejemplo, tener una única radio base que maneje las frecuencias de ambas operadoras y podrían ponerse antenas que den servicio a más de una operadora, no solamente 2, podrían ser 3 inclusive, es decir, no hay límites, técnicamente es factible. ¿Cuáles son los argumentos que han empleado algunas de las operadoras para limitar la compartición? Es que me pueden causar interferencias. Para eso hay un organismo de control que si causan interferencias nosotros tenemos la obligación de dar las disposiciones correspondientes para eliminar esas interferencias. Pero en verdad la compartición puede ser de muy distinto rango. Desde aquí tengo un espacio adicional, coloque su infraestructura, hasta compartir elementos activos y pasivos de la red que puedan ser utilizados por todas las operadoras. Por favor. Digamos,
voluntaria, es claro que, gracias. Cuando la compartición de infraestructura es voluntaria, es claro que, digo, los términos y condiciones se establecen por los propios operadores. En caso de que, digo, esta regulación se instrumentara finalmente, ¿están preparados, digamos, para determinar tarifas, ¿no?, de compartición de infraestructura? ¿Existe ya han trabajado en algún modelo de costos al respecto de si el órgano regulador determina que hay compartición obligatoria, cuáles serían las condiciones y términos tarifarios particularmente que se tienen que establecer? Eso le corresponde a la Secretaría de Telecomunicaciones determinar las condiciones de compartición. Cuando no hay acuerdo entre las operadoras, la Secretaría debe decir: utilice la infraestructura bajo estas condiciones. Le deberá reconocer tal monto, tal valor por la compartición de esa infraestructura, por el uso de servicios de energía, de aire acondicionado, etcétera, si es que es el caso, ¿no? Hay otros casos en los que lo único que están compartiendo es la torre y cada uno tiene una caseta, un shelter independiente para instalar sus elementos activos. Sí. Muchas gracias. Bueno, realmente se cita mucho de la realidad en cuanto al tema de coubicación. Al hablar de control del poder de mercado y al buscar luchar contra esos monopolios, oligopolios, cárteles, efectivamente el tema de infraestructuras es un problema de tipo ambiental, de tipo comercial, de tipo regulatorio. Creo que todo esto se ha mencionado en la presentación que atentamente hemos seguido. Pero llegando a la práctica, el permitir que eso se negocie o permitir la intervención de abogados, por ejemplo, para trabar los procesos o trabar esta posibilidad de coubicación, no nos haría pensar que el Estado debería expropiar esos sitios, evitar el monopolio de las cumbres y de sitios estratégicos, tanto en zonas urbanas como rurales, y ser el Estado el que sea el dueño del sitio, el dueño de la torre y el que regule y ponga orden para la coubicación de equipos de diferentes operadores. Después de todo, también podemos hablar de que podría eventualmente producirse un escenario de colusión entre ciertos operadores del sector privado. Recordemos que también la obligación nuestra y la obligación de todos los que hacemos el Estado ecuatoriano es que los recursos, el espectro radioeléctrico y los diferentes recursos contribuyan a la riqueza del país. Precisamente en términos económicos, un oligopolio o un monopolio depreda la riqueza de un país, más cuando se trata de multinacionales. Otro de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es que esa riqueza debe pasar al Estado para que sea distribuido en forma equitativa y mejore el bienestar de la población. Dicho así, mi pregunta concreta es: dada la situación real, dada la manera como se busca evadir esa compartición de infraestructuras, dado que en muchos casos las cumbres se las compra íntegra a la montaña, porque de esa manera evito o pongo barreras de entrada para los operadores de la competencia. Esas son prácticas reales. Nosotros sabemos lo que hemos vivido dentro de lo que son las operadoras de telecomunicaciones y, por supuesto, usted, que ha sido mi maestro, mi jefe y más que eso, mi amigo, pues hemos visto muchísimas cosas que ni uno ni se imagina cuando le toca buscar los espacios de coubicación, buscar los espacios para la instalación de antenas. Muy probablemente la única solución, dada la manera de comportarse, sea que el Estado tome propiedad de todos estos puntos, incluida la infraestructura de torres, antenas y el sitio en sí. ¿Es eso posible? ¿Cómo le ve? ¿Cuál es su apreciación? Muchas gracias. Gracias, Diego. Creo que como posibilidad siempre existe. Lo que hay que mirar es realmente consultar el fondo del bolsillo si es que hay los recursos suficientes como para hacer esas adquisiciones. Pero como alternativa o como una posibilidad de superar esta dificultad, habíamos planteado en el proyecto de ley de telecomunicaciones que se pretende llevar a la Asamblea la posibilidad de implantar servidumbre, que es otro de los mecanismos a través de los cuales se podría ubicar infraestructuras críticas para el desarrollo del país, del sector, y que por las dificultades que presenta
determinadas ubicaciones debería ser implantada por disposición de autoridad competente, sin que haya lugar a este tipo de inconvenientes. También en la práctica puede resultar que el Estado pueda comprar las cimas de los cerros, pero que mañana tecnológicamente encontremos otro mecanismo y hemos gastado plata innecesariamente en algo que no va a rendir una utilidad real. Por eso, además, conociendo que en el caso de la telefonía móvil no es algo que se puede manejar desde los cerros precisamente, ¿no? Menos en áreas urbanas de gran volumen, donde hay demanda de tráfico elevado, en donde casi deberíamos propiciar que haya, lo que he dicho, un sembrío de antenas por todo lado. Eso es lo que deberíamos propiciar para reducir las potencias de transmisión, para mejorar la calidad. Pero en la práctica sabemos que ahí hay un balance entre inversión y retorno de la inversión que tienen que las operadoras manejar. Por eso creo que la posibilidad de analizar un despliegue de red básico, al menos de torres, de medios de transmisión, etcétera, que permitan a cualquiera de las operadoras llegar al sitio e instalar su infraestructura, ese debería ser un mecanismo que facilite al menos el despliegue y la compartición. Hay algunos mecanismos que hay que irlos desarrollando, como lo ha señalado Pedro en su presentación. No es una tarea fácil, es un tema nuevo que nos está costando entenderlo y desarrollarlo. Yo digo, para mí fue muy educativo asistir a la audiencia última y enterarme de algunas cosas que no las conocía, no tenía claridad respecto de algunos temas, y creo que estos encuentros nos deben permitir justamente irnos capacitando en esos aspectos y en conjunto aportando los conocimientos, las experiencias que tenemos en el sector para que propiciemos hacia los usuarios un mejor servicio. Nada más, muchas gracias. Perdón, alguien más. Sí. Buenos días, Fabián. Muy interesante su propuesta, muy radical de lo que uno ha vivido en el sector de telecomunicaciones. Es una propuesta bastante radical. Una de las cosas que ustedes planteaban es el tema de un proveedor de infraestructura, ¿no es cierto? Se ha analizado un poco el tema de transporte nacional, por ejemplo. Hay montones de operadores que tienen las fibras botadas unas al lado de otras, se montan por el mismo ducto, por el poste del frente pasa. Ahí sería muy interesante que se piense, por ejemplo, no solo en un proveedor de infraestructura, sino también un proveedor activo, alguien que dé servicios de transporte a nivel nacional, por ejemplo. Y en las ciudades es mucho más crítico. Hay ductos, los municipios siguen sembrando de ductos, siguen sembrando, la postería sigue inundándose de cables cuando en realidad no es necesario. Se podría compartir todo eso. No sé si se ha pensado un poco en ese sentido, Fabián. Bueno, se ha hablado de esos temas, Humberto. Se ha discutido ampliamente sobre las posibilidades de compartición de otro tipo de infraestructura. Hemos hablado también de que en aquellos sitios en donde no existe el interés de los operadores mayores de penetrar ese servicio, deberíamos dar acceso a, por ejemplo, portadores locales. Sin embargo, a pesar de mi insistencia en el CONATEL por más de 50 o 60 veces de ese tema, un solo operador regional fue autorizado desde el 2008 hasta la fecha. Es decir, también creo que hay un poco de indolencia o de falta de entender cuáles son las necesidades reales que existen más allá de las principales ciudades. En las principales ciudades a lo mejor sí sobran redes, sobra infraestructura, hay demasiada infraestructura, pero hay otros sitios en donde se carece totalmente de ella y deberíamos encontrar mecanismos para incentivar que se llegue a esos sectores. Lamentablemente no hemos tomado aún conciencia de esa situación y creo que uno de los mecanismos es no únicamente hacerlo aplicable a las operadoras del servicio móvil avanzado, sino al resto de operadoras de telecomunicaciones con la finalidad de que se pueda compartir infraestructuras que pueden ser
empleadas ventajosamente para brindar otros servicios o para participar en el mercado a otros operadores. Todavía no se ha desarrollado una normativa al respecto, pero se puede trabajar en esa dirección. Ingeniero Jaramillo, realmente este modelo me parece muy interesante y de hecho que en otros países ha dado buenos resultados. Por ejemplo, en España conoce usted que se ha avanzado bastante. Sin embargo, yo veo que en nuestro país todavía nos hace falta avanzar en muchos temas, ¿no? Por ejemplo, creo que es importante avanzar en modelos financieros, en modelos de costos, porque para el dominante va a ser muy difícil tratar de compartir infraestructuras que requieren altas inversiones. Entonces va a decir, ¿para qué yo comparto infraestructuras que a mí me han significado altas inversiones, dependiendo de cuánto me va a pagar el otro operador, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que es fundamental empezar ya a trabajar en modelos financieros, en modelos de costos, para que de alguna manera se empiece a aplicar en el país. Caso contrario, realmente yo lo veo bastante difícil. Gracias, ingeniero. Gracias, Vicente, por el comentario. Ahí tengo un punto de vista distinto. Sobre todo en este tema de la evaluación de costos. Yo tengo una apreciación con el mayor respeto a los economistas, que eso es cuánto quieres que sea, ¿no? Porque yo puedo ajustar las variables a medida para obtener un valor adecuado. Cierto es que hay parámetros, cierto es que hay normas, cierto es que hay criterios de amortizaciones, de depreciaciones, etcétera, etcétera. Es verdad. Pero si es que algo sale demasiado costoso, yo costeo así con el lápiz afilado, poniéndole todos los valores y calculo que algo cuesta 10 y en el mercado se ofrece a 8. ¿Qué pasa? Pues que tengo que reajustar mi cálculo, quitándole algunas respiraciones del gerente, quitándole algunas cosas de los indirectos, etcétera, para terminar poniendo algo que sea competitivo con el mercado, porque si no, caso contrario, estoy fuera del mercado. En el caso que nos ocupa, creo que es un tema de rentabilización de una inversión que ya está realizada y que por lo tanto más bien tendría o aportaría un beneficio adicional a la operadora que ya tiene desplegada esa infraestructura. Pero ahí lo vemos, si lo vemos en la óptica económica, no habría mucho lugar a discusión de ese tema, porque si yo tengo una red que está insuficientemente utilizada o tengo una infraestructura que está insuficientemente utilizada y me pagan por esa infraestructura algo adicional que yo no lo percibía, obviamente que eso es beneficioso, pero ahí no está el problema. El problema está en que esa es una infraestructura que yo impido su utilización porque eso me da un posicionamiento mejor respecto del mercado, impidiendo que el otro llegue a competirme en el mismo mercado. Entonces estamos hablando de cosas distintas que no tienen que ver prácticamente con la valoración o con el valor justo que debería pagar por esa infraestructura. Por cierto que es un acuerdo económico y a eso tiene que reducirse al final, pero no es un tema de valoración de infraestructura en donde radica la dificultad. Radica en cómo yo acordono mi posición para evitar que el otro penetre y que me compita en ese sector. Esa es la real dificultad. Y ahí la medición es mucho más difícil de ejecutar, ¿no? Ahí deberíamos hablar de modelos matemáticos para ver de qué manera incide esta posición de dominio puntual o local respecto de esa utilización de infraestructura. Nada más, muchas gracias por la atención. Agradecemos al ingeniero Fabián Jaramillo Palacio, superintendente de Telecomunicaciones, por su ponencia.